si te dijera que el día más esperado de mi vida terminó siendo el más cruel? ¿Y si te confesara que me vestí de blanco, con el corazón lleno de esperanza, solo para ver cómo mi mundo se desmoronaba frente a mis ojos, sin explicación, sin despedida, sin final? Mi nombre es Josefina del Rosario Martínez. Tengo 83 años y nací en un pueblito humilde del interior de Guanajuato, donde las calles todavía huelen a pan recién horneado, donde todos se conocen por su nombre y donde, durante décadas, guardé un silencio que me fue carcomiendo por dentro. No vengo a contar una historia de novela. Lo que estoy a punto de relatar es lo que me ha mantenido despierta durante tantas noches, abrazada a un pasado que nadie más quiso entender. Porque mi historia, aunque parezca inventada, fue real. Porque yo amé a un hombre que desapareció el día de nuestra boda y nadie supo decirme por qué. Recuerdo que tenía apenas 23 años cuando lo conocí. En aquellos tiempos, en los años 70, ser mujer en el interior de México era vivir en una jaula invisible, una jaula adornada con bordados, oraciones y expectativas impuestas. Mi madre, doña Catalina, me enseñó a bordar, a cocinar, a bajar la mirada cuando un hombre hablaba. Mi padre, don Ezequiel, era un hombre seco, de voz dura y manos curtidas por el trabajo en su ferretería. Ambos creían firmemente que el destino de una mujer decente era casarse y tener hijos. Y yo no me rebelaba, pero en el fondo deseaba algo más. Quería un amor, no una obligación, no un compromiso arreglado. Quería ese amor del que hablaban las radionovelas, el que hacía que el corazón latiera fuerte y los ojos brillaran de emoción. Y cuando conocí a Julián, creí que lo había encontrado. Él no era como los otros hombres del pueblo. Julián Robles, alto, de piel morena y ojos profundos, tenía una voz serena que me hacía sentir en paz. Era ingeniero civil y trabajaba en la capital, en León, pero venía cada fin de semana a visitar a su familia. Se notaba que venía de abajo, que todo lo había conseguido con esfuerzo, y eso lo hacía aún más admirable para mí. Nos conocimos en una fiesta patronal organizada por mi prima Maribel, en la pequeña plaza del pueblo. Las luces de colores, la música de banda, el olor a tamales, todo estaba ahí, pero yo solo lo veía a él. Me pidió bailar y aunque era tímida, acepté. Desde esa noche no se despegó más de mi vida. Me llevaba al parque, me regalaba flores silvestres, hablábamos de libros, del futuro, de lo que soñábamos. Por primera vez, alguien quería saber qué pensaba, qué sentía, qué deseaba. No solo me veía como una mujer que debía ser esposa y madre, sino como alguien con sueños propios. Me enamoré perdidamente. Después de apenas unos meses, me pidió matrimonio. Fue una tarde nublada, sentados en una banca frente al lago. Sacó una cajita con un anillo sencillo y me dijo con voz temblorosa: ¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo, Josefina? Yo no lo dudé. Le dije que sí. Lloré, reí, me abracé a su cuello y sentí que el mundo entero se detenía en ese instante. Al contarle a mi madre, rompió en llanto de alegría. Mi padre, como siempre, se mantuvo serio, pero vi en sus ojos un destello de aprobación que pocas veces mostraba. A partir de ese momento, todo giró alrededor de la boda. El vestido fue bordado a mano por mi tía Ernestina, la misma que había cosido el traje de bodas de mi hermana mayor. Las flores serían blancas, lirios y gardenias, las favoritas de mi madre. La iglesia se llenaría de vecinos, conocidos, amigos de la familia. Sería una boda como pocas, de esas que el pueblo recordaría por años. Las semanas volaron. Cada día era una mezcla de nervios y felicidad. Hablábamos con Julián sobre nuestro futuro en León. Yo soñaba con estudiar corte y confección, abrir una pequeña tienda, empezar una vida nueva con él. Todo estaba listo. La víspera de la boda apenas pude dormir. Me desperté antes del amanecer con el corazón palpitando y me puse a observar el vestido colgado en la pared. Era hermoso, blanco puro, con bordados en el pecho y una cola larga que mi madre planchó con esmero. Las primas llegaron temprano para ayudarme con el peinado. Había risas, bromas, bendiciones y un cosquilleo extraño en el estómago. A las 9 de la mañana, todo estaba en su lugar. El sacerdote ya había llegado, los invitados comenzaban a ocupar los bancos de madera y el sol iluminaba con fuerza los vitrales de la iglesia. Yo estaba en mi habitación, rodeada de mujeres queridas con el corazón explotando de emoción, hasta que alguien tocó la puerta. Era Benjamín, el hermano de Julián. Su rostro estaba pálido, el aliento entrecortado. «No ha llegado», dijo. «¿Cómo que no ha llegado?» preguntó mi madre preocupada.
Salió temprano. Dijo que tenía que resolver un asunto, pero que volvería a tiempo. Nunca volvió. Pasaron minutos, luego horas. El sacerdote comenzó a impacientarse. Mi padre caminaba de un lado a otro, mudo de furia. Mi madre me sostenía la mano, intentando calmar mi respiración agitada, pero cada segundo que pasaba era un puñal clavado en mi esperanza. A las 11:15 de la mañana, alguien en la iglesia murmuró: «Parece que la dejó plantada». Las palabras me atravesaron como fuego. No podía ser. Julián no me haría eso. Lo conocía, lo amaba. Él me amaba. ¿Dónde estaba? La iglesia comenzó a vaciarse. El vestido ya no era blanco, sino un peso insoportable sobre mis hombros. Las flores empezaron a marchitarse bajo el sol del mediodía, y yo, Josefina del Rosario, me convertí en la mujer abandonada en el altar. Desde entonces, mi vida nunca volvió a ser la misma, y eso apenas fue el comienzo. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia, y si alguna vez viviste algo que te marcó así, dale like a este video, compártelo con alguien que cree en el amor verdadero y suscríbete al canal, porque aún hay mucho por contar. Y créeme, lo que viene después no es nada fácil de escuchar. Después de aquel día el mundo siguió girando, pero el mío se detuvo. La boda no ocurrió, el banquete se canceló, las mesas quedaron con los manteles blancos, intactas, con platos que nadie tocó. Los músicos que habíamos contratado se marcharon en silencio, sin mirarme a los ojos. Y yo, aún vestida de novia, me senté en la sala de mi casa, con las manos sobre el regazo, sin saber qué hacer con todo lo que acababa de suceder. Las primeras horas fueron un torbellino de lágrimas, preguntas, teorías absurdas y una profunda incredulidad. Todos en el pueblo hablaban, algunos con compasión, otros con morbo. Mi padre, don Ezequiel, estaba furioso. Se encerró en su habitación y no volvió a hablar del tema por días. Mi madre, doña Catalina, trató de sostenerme, pero su rostro decía más de lo que sus palabras podían expresar. Ella también estaba destrozada. Mis primas me ayudaron a quitarme el vestido, ya sucio, arrugado, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Lo doblaron con cuidado y lo guardaron en un baúl que hasta hoy sigue escondido en el fondo de mi closet. No lo volví a sacar. No tuve valor. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y la garganta seca, mi madre me tomó del brazo y dijo: «Vamos a la comandancia, hija». «¿Para qué?», respondí con un hilo de voz. «Vamos a reportarlo como desaparecido. Esto ya no es un simple retraso». Al llegar a la comisaría, el comandante, un hombre mayor, de bigote grueso y ojos incrédulos, nos recibió con cierta condescendencia. «Señora, ¿está segura de que no huyó por su cuenta? A veces los hombres se asustan a última hora». Esa frase me caló tan profundo como el silencio de Julián. ¿Y si era cierto? ¿Y si simplemente se arrepintió y decidió huir? Pero no podía creer eso. Julián no era así. Yo lo conocía, o al menos eso pensaba. Pese a todo, la denuncia fue tomada. Comenzaron a hacer algunas preguntas, a revisar si había alguna señal, algún indicio de su paradero. La familia de Julián, en especial su hermano Benjamín, también estaba desconcertada. Él estaba emocionado con la boda, planeaba todo con detalle. «No tenía motivos para huir», decía su madre con el rostro apagado. Durante los primeros días, hombres del pueblo salieron a buscarlo, visitaron su casa, que estaba tal cual la había dejado. Ropa en el closet, su cartera, documentos, todo. Nada indicaba que se hubiera ido voluntariamente. El coche seguía estacionado. Su dinero seguía en el escondite donde él solía guardarlo. El pasaporte seguía ahí. La policía lo buscó en hospitales, estaciones de autobuses y hasta en los campos de los alrededores. Pero no hubo rastro. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Yo no podía dormir. Cada ruido me hacía pensar que era él regresando. Cada persona que tocaba la puerta me aceleraba el corazón, pero nunca era él. Y entonces comenzaron los rumores, que tenía otra mujer en León, que debía dinero y huyó para salvar su vida, que alguien lo había visto en San Luis Potosí, o que quizá lo habían matado por algún asunto turbio. Historias, suposiciones y ninguna verdad. Lo peor fue cuando algunos empezaron a insinuar que yo había sido ingenua. Siempre fue demasiado bueno para este pueblo. Josefina se ilusionó sola. De seguro él nunca planeó casarse. El dolor de perderlo era grande, pero el dolor de sentirme avergonzada, burlada, humillada frente a todos, eso era peor. Me convertí en la pobre Josefina, la mujer a la que dejaron plantada, la que nadie quería mirar a los ojos, la que evitaban en la calle para no tener que saludar. Pasaban los días y mi familia trataba de que siguiera adelante. Mi madre me animaba con palabras dulces, con esperanza. Mi padre no volvió a mencionar a Julián nunca más.
Se refería a él como ese cobarde cuando alguien se atrevía a nombrarlo. Yo, en cambio, seguía esperando, a veces en silencio, a veces llorando, a veces rezando, pero esperando, porque no podía aceptar que el hombre que me prometió una vida se hubiera desvanecido sin explicación. Pasaron semanas, luego meses. Las visitas de la familia de Julián se volvieron escasas. Benjamín dejó de venir. Sus padres se encerraron en el dolor. Y yo comencé a envejecer por dentro. A los 25 me negaba a conocer a otro hombre. A los 30 ya nadie me proponía salir. A los 40 la gente decía que yo era la solterona del pueblo. A los 50 dejé de ir a fiestas familiares porque todos me hacían sentir fuera de lugar. Las otras mujeres se casaban, tenían hijos, criaban nietos. Y yo seguía con la misma pregunta en la cabeza. ¿Dónde está Julián? Cada vez que veía a una pareja tomada de la mano, sentía un nudo en la garganta. Cada vez que asistía a una boda, recordaba la mía. Cada vez que alguien me decía que debía dejar el pasado atrás, me dolía más. Un día, mientras limpiaba el armario, encontré el pañuelo blanco que llevé en la boda. Todavía tenía restos de mi perfume. Me senté en el suelo y lloré como no lo hacía desde hacía años. Nadie entendía mi dolor. Nadie se ponía en mi lugar. Todos me querían ver bien, fuerte, recuperada, pero yo seguía rota por dentro. Y fue en uno de esos días grises, más de 20 años después, que algo cambió. Una carta llegó, pero no quiero adelantarme. Antes de contarte lo que decía esa carta, necesito que sepas algo. Durante todo ese tiempo, yo jamás dejé de amar a Julián, y aunque nadie lo entendiera, una parte de mí seguía creyendo que él no se fue por voluntad propia. Fue un martes por la mañana. Lo recuerdo perfectamente porque ese día había amanecido más frío de lo normal y el cielo estaba cubierto de nubes espesas. Había salido al patio para barrer las hojas secas que caían del naranjo de mi madre, cuando vi un sobre blanco, delgado, en el quicio de la puerta. No tenía estampillas, ni remitente, ni sello de correo. Solo mi nombre, escrito con una caligrafía firme, conocida, demasiado conocida. Mis manos comenzaron a temblar incluso antes de tocar el papel. Lo recogí con cuidado como si se fuera a deshacer entre mis dedos. Volví al interior de la casa, cerré la puerta con llave y me senté en la mesa de la cocina. Respiré hondo, una vez, 2, 3, y entonces lo abrí. Helena, decía la primera palabra, pero mi nombre no es Helena. Era una carta dirigida a otra mujer, o eso pensé en ese momento. Seguí leyendo. No sé si me recuerdas, tal vez no, pero necesito contarte algo que he guardado por demasiado tiempo. Más abajo, una firma. Julián. El mundo se me vino abajo. Sentí que el pecho se me cerraba. Me levanté de golpe sin aire, tambaleando. Me recargué en la pared, como si todo el peso de esos 20 años me hubiera caído de pronto encima. Volví a leer la carta 1, 2, 5 veces. Era breve, confusa, pero decía algo más. Estoy en un lugar donde el tiempo no pasa igual. Me dijeron que podía escribirte, que quizás tú todavía te acuerdes de mí. El sobre tenía un sello en una esquina que hasta ese momento no había notado. Un sello de una clínica psiquiátrica ubicada en San Miguel de Allende. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirme del pecho. Pasé todo el día con esa carta en las manos. No comí, no hablé con nadie, no lloré. Estaba en shock. ¿Era una broma? ¿Alguien jugando con mi dolor? Una casualidad cruel del destino. Pero esa caligrafía, esa forma de escribir mi nombre, esa forma de usar las palabras, era él. Tomé un taxi al día siguiente y me dirigí a la clínica sin decirle nada a nadie. El edificio era antiguo, de paredes gruesas y puertas pesadas. Tenía un aire de abandono. En la recepción, una enfermera con mirada cansada me preguntó si tenía cita. Mostré la carta. Ella asintió. Lo estábamos esperando. Me condujo por un pasillo largo, silencioso. Las paredes estaban decoradas con cuadros de paisajes tristes. Pasamos por habitaciones cerradas, por puertas con mirillas, por sillas de ruedas abandonadas. Y entonces nos detuvimos frente a una puerta blanca. «Está ahí dentro», dijo la enfermera antes de retirarse. Me quedé sola, frente a esa puerta, sintiendo que mi vida entera dependía de lo que encontraría del otro lado. Tardé varios minutos en atreverme a abrir, y cuando lo hice, ahí estaba, sentado junto a una ventana, mirando hacia el jardín, con el cabello canoso, la espalda encorvada y la mirada perdida. Era Julián. Casi no lo reconocí. Estaba más delgado, envejecido, pero era él. Era su rostro, sus manos, sus gestos. Dio la vuelta al escuchar mis pasos. Nuestros ojos se encontraron, y por un segundo el tiempo se detuvo. «Josefina», susurró. No pude hablar, no pude moverme. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas como un río indetenible. Me acerqué lentamente.
triste. Él también lloraba. Nos sentamos frente a frente y el silencio que nos envolvió fue más fuerte que cualquier palabra. ¿Dónde has estado todo este tiempo?, logré decir con la voz entrecortada. Julián bajó la mirada. No lo sé con certeza. Hubo un día, ese día, que algo en mi cabeza se rompió. Comenzó a contarme que aquella mañana, camino a la iglesia, tuvo una especie de colapso, que se sintió perseguido, confundido, sin saber quién era, que vagó durante horas sin rumbo, que alguien lo encontró en la carretera, desorientado, que lo llevaron a un hospital, luego a una clínica, y que desde entonces no recordaba nada con claridad. He pasado años sin saber quién era, con lapsos de lucidez, con momentos de oscuridad. Creí que había soñado contigo. ¿Y por qué me escribiste ahora? Porque hace unos meses comencé a recordar tu nombre, tu rostro, la iglesia, el vestido blanco. Los médicos le ayudaron a reconstruir parte de su pasado, buscaron entre sus antiguos documentos y así dieron conmigo, con la mujer que durante 20 años vivió sin respuestas. Estuvimos horas hablando, llorando, perdonando. Era él, y a la vez ya no era el mismo. El Julián que tenía frente a mí era un hombre roto, frágil, diferente, pero también era ese joven que me pidió matrimonio bajo un cielo nublado, con una voz temblorosa y los ojos llenos de amor. Cuando regresé a casa, no pude dormir por días. Cada recuerdo, cada palabra, cada silencio de esa visita me taladraba el alma. Y entonces me pregunté, ¿ahora qué? ¿Podía empezar de nuevo con un hombre que no recordaba todo? ¿Podía volver a confiar en un amor que había quedado suspendido por décadas? ¿Podía recuperar algo que el tiempo había intentado enterrar? Esa fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Y lo que ocurrió después cambiaría todo para siempre. Después de aquella visita al hospital, regresé a casa con el alma hecha pedazos. No sabía si debía sentirme feliz o devastada. No sabía si agradecer por haberlo encontrado o llorar por los años perdidos. El silencio de 2 décadas había sido tan profundo que ahora, con cada palabra de Julián resonando en mi memoria, sentía que el mundo se había vuelto un lugar extraño, difícil de habitar. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama, con la carta todavía en las manos, leyendo una y otra vez su caligrafía, recordando sus ojos en la habitación blanca, su voz temblorosa, sus pausas largas llenas de miedo y confusión. ¿Cómo era posible que lo hubiera encontrado vivo y, al mismo tiempo, sintiera que no era el mismo hombre? Durante los días siguientes, caminé por la casa como un fantasma. Mi madre, ya mayor y cansada, me miraba con ternura, pero no preguntaba. Sabía que algo dentro de mí estaba cambiando, que algo se había reabierto y que las respuestas que tanto tiempo busqué no me estaban trayendo paz, sino más preguntas. Pasaron semanas antes de que volviera al hospital. Esta vez fui más preparada. Llevé fotos antiguas, un pañuelo que él me regaló en nuestro primer mes juntos, una grabación en casete con la canción que bailamos la noche que me pidió matrimonio. Quería ayudarlo a recordar, quería reconstruir, aunque fuera con retazos, esa historia que nos fue arrebatada por el tiempo y el dolor. Cuando llegué, él estaba sentado junto a la ventana, como la primera vez. Me sonrió con dulzura. Pensé que no volverías, dijo. Yo también pensé que no podría. Hablamos por horas. Le mostré las fotos, reconoció algunas, otras le eran ajenas. ¿Ese soy yo?, preguntó señalando una imagen de nuestro paseo por el lago. Sí, esa fue la tarde que me pediste que fuera tu esposa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y los míos también. Intentaba recordar, lo veía en sus esfuerzos. Había momentos en los que me tomaba la mano y me decía que sentía algo, que mi presencia le traía calma, pero también había otros en los que su mirada se perdía, como si algo se rompiera dentro de él. Volví al hospital muchas veces. Me convertí en parte de su rutina. Los enfermeros ya me saludaban por mi nombre. A veces le llevaba pan dulce del pueblo o una canción en el viejo reproductor de casetes que me prestó mi sobrino. Mi familia no entendía. Mi hermana mayor me decía que no tenía sentido remover el pasado. Es un hombre enfermo, Josefina. Ya no es quien fue. Lo sé, respondía, pero eso no cambia lo que siento. Mi padre ya no vivía. Mi madre, en silencio, apoyaba mis decisiones con una mirada que mezclaba compasión y resignación. A veces me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si acaso tenía derecho a seguir amando a un hombre que apenas recordaba mi nombre. Pero el amor verdadero, no obedece razones, no se borra porque alguien olvida, no desaparece porque el tiempo pasa, se transforma, sí, duele también, pero permanece. Poco a poco,
Fui viendo mejoras en Julián, pequeños avances. Un día me llamó por mi nombre sin que yo se lo recordara. Otro día mencionó el parque donde solíamos caminar. Un día incluso cantó una estrofa de nuestra canción favorita. Los médicos me dijeron que esos progresos eran significativos, pero también me advirtieron que no me hiciera ilusiones. La mente humana es un terreno misterioso, señora Josefina. Lo que recuerda hoy puede olvidarlo mañana. A pesar de todo, yo quería seguir estando ahí, ya no por lo que él era antes, sino por lo que representaba ahora, una parte de mí, mi historia, mi amor no correspondido, mi pasado que se negaba a morir. Durante una de nuestras charlas, le pregunté si sabía lo que había sucedido aquel día, la mañana de nuestra boda. Guardó silencio largo rato, sus dedos temblaban sobre la mesa y luego dijo: escuchaba voces, me decían que debía correr, que algo terrible iba a pasar. No supe qué hacer, me asusté. Una parte de mí se rompió al oírlo. Pensar que él había vivido con ese tormento, que su mente lo había traicionado justo cuando íbamos a unir nuestras vidas. Sentí compasión, rabia, tristeza, pero sobre todo una ternura inmensa. No lo culpaba, no podía, lo amaba demasiado para eso. Después de casi un año de visitas constantes, los médicos propusieron darle un permiso especial para salir unas horas bajo supervisión. Me pidieron que lo acompañara. Acepté. Lo llevé al pueblo. Lo senté en el mismo banco donde me pidió que me casara con él. Le mostré la iglesia, el mercado, la plaza. Sus ojos se llenaron de lágrimas una y otra vez. Es hermoso. Es tu casa, le dije. Fue una tarde inolvidable. Tomamos un café en la esquina. Conversamos con una vecina que aún lo recordaba. Y al final del día, mientras el sol caía, me tomó la mano y dijo: no sé todo lo que fui, pero sé que hoy soy feliz contigo. No necesitaba más. A partir de ese momento, supe que mi lugar estaba ahí, a su lado. Ya no como la novia abandonada. Ya no como la mujer marcada por el escándalo, sino como alguien que decidió amar sin condiciones, sin esperar nada, solo amar. Con el tiempo el hospital permitió que pasara más días con él. Celebramos su cumpleaños juntos. Le cociné su comida favorita. Le llevé libros, cuentos, canciones. Y aunque su memoria a veces se perdía, su sonrisa cuando me veía era suficiente. Nunca hubo una propuesta de matrimonio, ni anillos, ni fiesta, pero hubo algo más importante. Hubo perdón, hubo reencuentro, hubo amor. Y mientras escribo estas palabras, sentada en la misma silla donde lo esperé tantas veces, puedo decir que vale la pena esperar cuando el amor es real, incluso si llega tarde, incluso si llega herido, incluso si llega con cicatrices, porque al final llegó. Después de tantas idas y venidas al hospital, después de tantas cartas escritas, tantas oraciones murmuradas en silencio y tantas noches solitarias, empecé a aceptar que la vida no siempre nos devuelve lo que esperamos de la forma que deseamos. A veces lo hace a su manera, a su ritmo, con sus propias reglas, y uno tiene que aprender a recibirlo sin cuestionar tanto. Julián y yo empezamos a construir algo diferente. No era un noviazgo tradicional, no éramos una pareja común, no vivíamos bajo el mismo techo, ni compartíamos una rutina. Pero había algo entre nosotros que no se podía explicar, una especie de vínculo que no se rompió con el tiempo ni con la memoria perdida. Nos escribíamos cartas, aunque yo se las leyera en persona. Me pedía que le contara las mismas historias una y otra vez, que le hablara de cómo bailábamos en la feria, de cómo me sonrojé la primera vez que me tomó de la mano, de cómo soñábamos con tener un taller de costura y un pequeño jardín lleno de margaritas. Me escuchaba como si fueran cuentos lejanos, como si estuviera conociendo una versión de sí mismo que no recordaba, pero que amaba descubrir. Una tarde, mientras caminábamos por el patio del hospital, me preguntó: ¿crees que yo era un buen hombre antes de que todo esto pasara? Fuiste el mejor que conocí, le respondí. Se quedó en silencio, asintiendo con la cabeza, y luego dijo: gracias por no soltarme. En ese instante entendí algo que me costó muchos años aprender, que el amor verdadero no siempre es brillante, no siempre es perfecto, no siempre tiene un altar, ni un vestido blanco, ni un final de película. A veces es simplemente permanecer, sostener la mano del otro cuando ya no sabe quién es, recordarle que existió, que amó, que fue amado, y estar ahí cuando nadie más quiere estar. Con el paso de los meses, me permitieron llevarlo de regreso al pueblo en fechas especiales. Pasamos juntos la Navidad,
el Día de Muertos, su cumpleaños y también el mío. Mi madre ya había fallecido. Mi casa estaba silenciosa, con los muebles cubiertos por el polvo de los años. Pero cuando él estaba ahí, todo volvía a tener sentido. Recuerdo una mañana en particular. Estábamos sentados en el porche. Le estaba tejiendo una bufanda porque siempre tenía frío. Él me miró largo rato, sin decir nada, y de pronto dijo: ¿y si hubiéramos tenido hijos? Mi corazón se detuvo por un segundo. Era la primera vez que mencionaba algo así. Tal vez los tuvimos, en otra vida, le dije con una sonrisa que escondía un nudo en la garganta. Me hubiera gustado verte como madre, y a mí, verte como padre. No hablamos más del tema, pero bastó esa conversación para saber que, aunque no tuvimos la vida que soñamos, al menos teníamos la conciencia de que ese sueño existió alguna vez. Mis vecinos comenzaron a verlo con otros ojos. Ya no era el hombre que desapareció, era el hombre que volvió, el que, a pesar de todo, me seguía llamando mi Josefina cuando su memoria se lo permitía. Algunos nos miraban con lástima, otros con ternura, pero yo ya no sentía vergüenza. Ya no era la mujer abandonada, era la mujer que había resistido, que había esperado, que había perdonado. Una noche, mientras él dormía en el sillón, cubierto con una manta tejida por mi madre, me senté frente a la ventana y pensé en todo lo que había vivido, en lo que había perdido, en lo que había encontrado y en lo que todavía me faltaba por entender. Recordé el día de nuestra boda frustrada, la iglesia llena, las flores, los murmullos, las lágrimas, y comprendí que, a pesar de no haber dicho sí frente al altar, habíamos hecho nuestros votos en el silencio de la vida diaria, en cada visita, en cada abrazo, en cada palabra repetida, en cada mirada que decía más que cualquier ceremonia. Julián comenzó a enfermar más seguido. Sus ausencias eran más largas, sus confusiones más frecuentes. Los médicos me hablaron con franqueza. Es un proceso degenerativo, no podemos detenerlo. ¿Y el tiempo que le queda? Pregunté. No podemos saberlo, pero está mejor cuando usted está cerca. Así que decidí quedarme, pasar más tiempo con él, dormir en una pequeña habitación dentro del hospital, ser su compañía, su memoria, su refugio. Pasamos tardes enteras escuchando música. Le leía libros en voz alta. Le hablaba de los colores del cielo, de las nuevas flores que brotaban en el jardín, de los nietos de mis hermanas. A veces me miraba y decía: «Qué bonita estás, Josefina». ¿Sabes quién soy?, le preguntaba. No siempre, pero sé que te quiero. Eso me bastaba. No sabía cuánto tiempo nos quedaba. No sabía si al día siguiente él recordaría mi nombre, pero en ese momento, en esa sala sencilla, con las cortinas moviéndose suavemente por la brisa, yo me sentía amada. Y eso era más de lo que había tenido en muchos años. Un día, mientras caminábamos por el jardín, me detuvo y dijo: «¿Puedo pedirte algo? Lo que quieras. Si alguna vez me olvido de todo, de ti, de mí, ¿me lo vuelves a contar?». Lo abracé fuerte y le prometí que sí, que aunque el mundo se deshiciera a nuestro alrededor, yo seguiría contándole nuestra historia una y otra vez, hasta que sus oídos ya no pudieran oír, hasta que su corazón dejara de recordar, hasta que la vida decidiera que ya era suficiente, porque eso es el amor, no el que se grita, no el que se muestra, sino el que se vive en silencio, sin testigos, pero con todo el alma. Los meses que siguieron fueron como vivir con un reloj de arena en la mano. Sabía que cada grano que caía nos acercaba más al final. No lo decía en voz alta, ni siquiera a mí misma, pero lo sentía en los huesos, en la manera en que Julián comenzaba a olvidar cada vez más, en cómo su cuerpo se volvía más frágil, en cómo sus silencios duraban más que sus palabras. La primera vez que no me reconoció fue una mañana fría de enero. Yo había entrado en su habitación con una bandeja de desayuno, como solía hacer, con pan dulce, café y un poco de fruta cortada. Me sonrió con cortesía, pero sin familiaridad. «Buenos días», dijo con voz tranquila. «Buenos días, mi amor», respondí sin notar el cambio de inmediato. «¿Usted es la nueva enfermera?». Me detuve. Mi corazón dio un salto. No supe qué decir. Lo miré intentando encontrar en sus ojos algún rastro de complicidad, pero no estaba ahí. Me acerqué, dejé la bandeja sobre la mesa y tomé su mano. «Soy Josefina», le dije. Él frunció el ceño. «¿Josefina?». Lo observé durante unos segundos eternos. Y entonces algo en su rostro se suavizó. Josefina, como si el nombre le provocara una chispa de memoria, como si en lo profundo aún supiera que yo era parte de él.
Ese día lloré en silencio, sentada en el pasillo, mientras la enfermera me traía un vaso de agua. Ella me palmeó el hombro. Son momentos difíciles, señora, pero usted es fuerte. No lo soy, le respondí. Solo lo quiero. Volví a su habitación. Lo encontré dormido. Tenía el rostro tranquilo, como un niño que descansa después de una larga jornada. Le acaricié la frente y susurré: te seguiré contando nuestra historia cada vez que sea necesario. Aunque la olvides, yo la recordaré por los dos. Los días siguientes se volvieron un vaivén emocional. A veces me reconocía al instante. Otras veces me preguntaba mi nombre 3 veces en una misma tarde. A veces recordaba la canción que bailamos en nuestra primera cita. Y otras se perdía mirando por la ventana, como si buscara algo que sabía que ya no volvería. Aún así, yo seguía ahí, con la misma devoción, con la misma ternura, con la misma fe que había tenido desde el primer día que supe que seguía vivo. Una mañana, mientras lo ayudaba a vestirse, me tomó de la mano y dijo: ¿tú crees que Dios me perdonó? Me sorprendió. Nunca hablaba de fe, ni siquiera en los momentos más oscuros. ¿Perdonarte por qué?, le pregunté. Por haberte dejado sola aquel día. Julián, tú no me dejaste. Sí lo hice, dijo con la voz rota. Aunque no haya sido mi intención, me quedé en silencio. Era la primera vez que reconocía con plena conciencia lo que había sucedido aquel día. Después de tantos años, de tantos vacíos, de tanto dolor, finalmente él también lo sentía. Nos abrazamos, lloramos, y por un instante sentí que todo tenía sentido, que mi espera, mi dolor, mis años de soledad no habían sido en vano. Pero el tiempo no se detiene por emociones humanas. El cuerpo de Julián comenzó a apagarse. Poco a poco, sus fuerzas se reducían, sus pasos eran más cortos, sus noches más inquietas, sus mañanas más confusas. Los médicos me dijeron que su estado era delicado, que debía prepararme, que no sabían cuánto tiempo más tendría. Salí del hospital esa tarde con un nudo en la garganta. Caminé sin rumbo por las calles de San Miguel, mirando vitrinas, oyendo el bullicio de los vendedores, sintiendo el sol en la piel. La vida seguía, como si nada. Y yo sentía que estaba por perder algo que había luchado toda la vida por recuperar. Volví al hospital y me senté junto a su cama. Él dormía. Le hablé en voz baja. Le conté nuevamente la historia de nuestra primera cita, de cómo me pidió bailar, de cómo me miró con esos ojos que jamás había podido olvidar. Y mientras le hablaba, él sonreía, dormido, como si soñara lo mismo que yo le contaba. Desde ese día, empecé a escribirle un diario. Cada noche, al volver a casa, anotaba lo que habíamos hecho, lo que había dicho, lo que había recordado. Quería tener algo más que la memoria, algo tangible, algo que me quedara cuando él ya no estuviera. Empecé también a visitar la iglesia donde debimos casarnos. Ya no era la misma, estaba más vieja, con las paredes desgastadas, con bancas nuevas, con otro sacerdote, pero el altar seguía igual. Las campanas seguían sonando cada domingo y yo me sentaba siempre en el mismo lugar, en la última fila, mirando hacia el frente, imaginando cómo habría sido si todo hubiera salido como lo planeamos. No lo hacía para torturarme, lo hacía para honrar lo que habíamos vivido, para agradecer de alguna forma que la vida nos diera al menos ese último capítulo. Una tarde, mientras conversábamos en el jardín del hospital, Julián me dijo: si pudiera volver atrás, cambiaría todo. ¿Todo? No, a ti no. A ti te volvería a elegir. Esa frase quedó grabada en mí como una caricia, como un bálsamo sobre una herida que ya había cicatrizado, pero que aún dolía cuando el viento soplaba con fuerza. Esa noche supe que estaba lista, que si el final llegaba, podría enfrentarlo, porque ya no tenía deudas con el pasado, porque ya no me sentía abandonada, porque ya no me faltaban respuestas. Estaba en paz. Dolida, sí, pero en paz. Y entonces el final comenzó a anunciarse, no de forma abrupta, sino con la delicadeza de quien sabe que no hace falta gritar para despedirse, con la calma de quien sabe que ya ha dicho todo lo importante. La última semana fue una de las más silenciosas de mi vida, no porque no habláramos, sino porque entendí que ya no hacía falta decir nada más. Julián dormía cada vez más, comía menos, sonreía apenas. Su cuerpo parecía querer quedarse, pero su alma ya se preparaba para marcharse. Los médicos me advirtieron que el final era inminente, que era momento de despedirse, que lo mejor que podía hacer era estar ahí, tomándole la mano, hablándole con ternura. Yo no lloré, no frente a él, me lo prometí. No quería que su último recuerdo fuera el de mi tristeza. Quería que supiera que estaba bien, que me sentía agradecida,
que lo amaba sin reservas, sin reproches, sin rabia por todo lo que no fue. Volví a leerle nuestro diario, cada página escrita durante el último año. Le conté cómo me sentía cuando me sonreía, cómo me dolía cuando se perdía, cómo me fortalecía cuando me llamaba por mi nombre y cómo me resignaba cuando lo olvidaba otra vez. Le hablé de nuestras primeras caminatas, de las tardes en el porche, de los silencios compartidos, de sus preguntas inesperadas, de mis respuestas temblorosas. En un momento abrió los ojos y me miró. Su voz era apenas un susurro. ¿Te acuerdas de la banca frente al lago? Claro que sí. Ahí te dije que quería pasar mi vida contigo. Lo hiciste, Julián. Sí, a tu manera, pero sí. Sus labios temblaron, quiso sonreír y luego se volvió a quedar dormido. Afuera llovía suave, el agua golpeaba los cristales como si el cielo también llorara por adelantado. El cuarto olía a medicamentos, a sábanas limpias, a flores marchitas en el florero de la esquina. Me acerqué a su cama, me senté junto a él y le acaricié la mejilla. Puedes irte cuando quieras, le dije al oído. Yo estaré bien. No sé si me escuchó, pero sé que me sintió. Esa noche no regresé a casa. Me quedé en la silla, abrazada a su mano tibia. Dormité a ratos, con la cabeza recostada en su pecho. Cada tanto abría los ojos para asegurarme de que seguía respirando. Cada tanto sentía que el corazón se me rompía un poco más. Y entonces, al amanecer sucedió. Un suspiro largo, profundo, como quien deja escapar el último aliento de una historia que ya no necesita más capítulos. Su mano dejó de apretar la mía, su pecho dejó de moverse, sus ojos no volvieron a abrirse. No hubo ruido, ni jadeo, ni dolor visible, solo un silencio absoluto, y yo supe que ya no estaba. No grité, no lloré de inmediato. Me quedé ahí, sentada, sosteniendo su cuerpo, mirando su rostro sereno como si solo durmiera más profundo que nunca. Minutos después entró la enfermera. Su rostro se nubló. Me preguntó si quería salir. Negué con la cabeza. Quería quedarme. Un poco más, solo un poco más. Me dejaron sola con él por una hora. No supe qué decirle. Ya lo había dicho todo, así que cerré los ojos y recé. Le agradecí por haber regresado, por haberme buscado, por haberme amado, incluso desde la sombra del olvido, y le prometí que guardaría nuestra historia como un tesoro sagrado, no por lo que fue, sino por lo que significó. Cuando salí del hospital, el sol ya brillaba alto, las calles estaban vivas, los autos pasaban, los pájaros cantaban, y el mundo como siempre seguía. Pero para mí, algo había cambiado para siempre. Regresé al pueblo con su cuaderno de notas, su bufanda, una carta final que me escribió semanas antes, cuando aún podía escribir con cierta claridad. En ella decía: Josefina, no sé si este será mi último mensaje, pero si lo es, quiero que sepas que mi alma te ha amado, incluso cuando mi memoria no te reconocía. Tú eres mi verdad más profunda, y si en otra vida tengo que volver a olvidarte, te buscaré otra vez, porque tú eres mi hogar. Esa carta la leo todos los domingos, en el mismo banco frente a la iglesia, la misma en la que debimos casarnos, la misma en la que esperé tantas horas vestida de blanco. Ahora me siento ahí sola, con la carta en el regazo, con el corazón lleno de nostalgia, pero también de paz. Julián fue mi amor más grande, mi herida más profunda y también mi redención. No me casé, no tuve hijos, no formé una familia como las demás mujeres del pueblo, pero viví un amor que pocos entienden. Uno que resistió el tiempo, la distancia, la enfermedad, el olvido. Uno que me enseñó que el amor verdadero no necesita testigos, solo necesita dos corazones dispuestos a encontrarse una y otra vez, aunque tengan que volver a empezar desde cero. Después de la partida de Julián, la casa se sintió más vacía que nunca. No por la ausencia de su cuerpo, que nunca había habitado esas paredes, sino por la ausencia de su presencia en mi rutina, en mis pensamientos diarios, en mis silencios más íntimos. Me había acostumbrado a levantarme pensando en qué día lo visitaría, qué historia le contaría, qué canción le pondría, qué detalle pequeño podría hacer que su día fuera menos gris. Ahora, los días pasaban lentos, iguales, pesados. Las agujas del reloj parecían detenerse por minutos enteros, y yo me encontraba de pie en medio de la sala sin saber por qué había ido hasta allí. A veces tomaba la taza de café que usaba cuando lo visitaba y me la quedaba mirando durante largos minutos. O abría el cajón donde guardaba sus cartas y las releía sin poder evitar llorar. El pueblo me trataba con una mezcla de respeto y compasión. Algunos vecinos me saludaban con una sonrisa suave, como si no quisieran perturbar mi duelo. Otros cruzaban
cruzaban la calle para no tener que decirme nada, pero yo no necesitaba palabras. Ya no, solo necesitaba tiempo. Pasé semanas sin salir de casa. Mi hermana menor venía a verme cada 2 o 3 días. Me traía pan, frutas, flores para la mesa. Hablaba de sus nietos, de la iglesia, de cómo la vida seguía. Y yo asentía, sonreía un poco, agradecía, pero no podía fingir que todo estaba bien. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontré una fotografía de mi madre. Estaba sentada en la cocina, con el delantal puesto y una mirada lejana, como si ya supiera todo lo que estaba por venir. La observé por varios minutos y entonces comprendí algo que hasta ese momento no había querido ver. Ella también vivió su duelo en silencio. Ella también amó a un hombre duro, distante, que nunca la entendió del todo, y aún así lo esperó cada noche, lo cuidó, lo acompañó hasta el final. Pensé en las mujeres de mi familia, en sus dolores silenciosos, en sus renuncias, en cómo se les enseñó a callar, a aceptar, a adaptarse, y me pregunté si yo había repetido el mismo patrón o si de alguna manera había logrado romperlo. Yo también esperé, yo también renuncié a muchas cosas, pero no lo hice por obediencia ni por miedo, lo hice por amor, un amor que elegí cada día, incluso cuando nadie más lo entendía, incluso cuando me decían que era una locura seguir esperándolo, incluso cuando mi propio padre me pedía que lo olvidara. Volver a caminar por el pueblo fue difícil. La primera vez que pasé frente a la iglesia después de su muerte, sentí que las piernas me temblaban. Me senté en una banca, miré la fachada y cerré los ojos. Escuché mentalmente su voz. Recordé la última vez que caminamos por ese lugar tomados de la mano y me prometí que no iba a dejar que el dolor me paralizara. Empecé a escribir, primero en hojas sueltas, luego en un cuaderno nuevo que me regaló mi sobrina. Le contaba a Julián cómo eran mis días, lo que cocinaba, a qué hora me despertaba, qué sueños tenía. Era mi forma de mantenerlo cerca. Con el tiempo, esas páginas se convirtieron en algo más, una especie de testimonio, una memoria escrita de todo lo que habíamos vivido, no solo de los años recientes, sino también de los que pasé esperándolo sin saber si aún respiraba. Me di cuenta de que esa historia no era solo mía, era la de muchas mujeres que han amado sin garantías, que han esperado sin respuestas, que han elegido permanecer cuando todo invitaba a irse. Un domingo, en una reunión familiar, mi hermana mayor me dijo: «Deberías contar tu historia, Josefina, que la gente sepa que el amor también existe de esa manera». ¿Quién querría leerla?, respondí con una risa tímida. Más personas de las que crees. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente al cuaderno y escribí la primera frase. El día de mi boda, el hombre que amaba desapareció sin dejar rastro. Y aún así, no dejé de amarlo. Lloré mucho, no por tristeza, sino porque por primera vez sentí que estaba transformando el dolor en algo más, en algo que quizá podría ayudar a alguien más a sanar. Empecé a escribir todos los días, a recordar detalles, a poner en palabras las emociones que me habían acompañado durante tantos años. El miedo, la vergüenza, la esperanza, la rabia, la ternura, la gratitud. Cada página era un pedazo de mi alma. Cada palabra, un ladrillo en el puente que me unía con Julián, incluso después de su muerte. No sabía si algún día lo publicaría. No lo hacía para eso. Lo hacía para mí, para no olvidar, para sostenerme, para reconstruirme. Una mañana, mientras regaba las plantas del jardín, pensé en lo que me quedaba de vida. Tenía más de 80 años. El cuerpo ya no respondía como antes. La vista se cansaba, las manos dolían, pero mi corazón, a pesar de todo, seguía fuerte. No me arrepiento de nada, ni siquiera del día en que me dejaron plantada en el altar, porque ese día fue el inicio de una historia que, aunque dolorosa, también fue profundamente humana. Una historia de amor sin promesas, de espera sin certezas, de reencuentro sin tiempo, de despedida sin rencor. A veces por las noches hablo con Julián, en voz baja, como si pudiera oírme. Le cuento lo que hice en el día, le digo que sigo escribiendo, que la bufanda que le tejí está guardada en su cajón, que el banco frente al lago sigue ahí, esperándonos. Y aunque sé que no está físicamente, siento su presencia, como un susurro leve, como una brisa que entra por la ventana, como un recuerdo que no se va. Vivir con la mitad del alma no es fácil, pero cuando la otra mitad ha sido tan intensamente amada, esa mitad basta para seguir adelante. Hubo un día, no muy lejano, en que desperté y sentí que podía respirar sin el peso del recuerdo clavado en el pecho. No fue un cambio brusco, no hubo una revelación milagrosa ni un instante perfecto que lo explicara. Fue más bien una acumulación de pequeñas señales,
de silencios distintos, de pasos que di sin darme cuenta. Habían pasado ya varios meses desde que Julián partió, y aunque seguía escribiéndole en mi cuaderno y visitando su tumba cada domingo, algo dentro de mí había empezado a florecer. No era alegría, no todavía. Era algo más tenue, más tibio, como un brote que asoma entre las piedras después de una larga sequía. Esa mañana me levanté antes del amanecer, abrí la ventana del cuarto y dejé que entrara el aire fresco. El cielo tenía un color entre lila y gris y las campanas de la iglesia aún no sonaban. Encendí la estufa, preparé café y me senté en la mesa con el diario en la mano, pero esta vez no escribí. Solo lo abracé contra el pecho y miré el vapor del café elevarse frente a mí. Y ahí, en ese gesto cotidiano, comprendí que ya no estaba sobreviviendo, que había empezado a vivir otra vez. Con cicatrices, sí, con huecos, pero viva. Recordé todo lo que había dejado de hacer durante esos años. Pintar, coser, escuchar música sin llorar. Había dejado de visitar a mis sobrinas, de sentarme en la plaza a observar la vida pasar, de aceptar las invitaciones de las vecinas para tomar té por las tardes. Había detenido mi vida esperando respuestas, luego reconstruyéndome en el amor y finalmente perdiéndolo otra vez. Pero ahora era diferente. No porque doliera menos, sino porque el dolor había encontrado su lugar dentro de mí. Ya no se desbordaba, ya no me ahogaba. Estaba ahí, como un viejo compañero que aprendí a respetar. Esa misma semana, saqué del armario la máquina de coser que había pertenecido a mi madre. Estaba empolvada, con el pedal algo duro, pero intacta. La limpié con esmero. Compré telas en la tienda del centro y empecé a coser. No con la intención de vender ni de producir, solo por el placer de hacer algo con mis manos, de ver cómo un pedazo de tela podía transformarse en algo útil, bello, único. Poco a poco, mi cuarto se llenó de colores, azules, verdes, amarillos suaves, retazos que se unían como las partes rotas de mi historia. Un día, una vecina pasó a visitarme, vio las bolsas de tela que había hecho y me pidió una. A la semana siguiente, me trajo otra amiga y luego otra. Sin buscarlo, sin proponérmelo, mi pequeño taller se convirtió en un lugar de encuentro. Mujeres de todas las edades venían a coser, a hablar, a compartir historias. Yo las escuchaba. Algunas contaban de maridos que se habían ido, de hijos distantes, de sueños postergados, y yo por primera vez hablaba de Julián sin romperme, no como una tragedia, no como una víctima, sino como una mujer que había amado profundamente y que había sido amada, aunque de una manera imperfecta, quebrada por el destino. Una tarde, mientras tejía con una de las niñas del barrio, me preguntó: ¿Usted por qué no tuvo hijos? La pregunta me sorprendió, pero no dolió. Le respondí con calma: porque la vida me dio otra historia. ¿Y está triste por eso? No, antes sí, ahora ya no. Me miró con sus ojos grandes y luego siguió tejiendo como si no hubiera hecho una pregunta importante. Pero para mí lo fue, porque entendí que en algún punto había dejado de definirme por lo que me faltaba y había empezado a abrazar lo que sí tenía, lo que construí a pesar de todo. Mis hermanas también notaron el cambio. Me decían que me veía más ligera, más abierta, y era cierto. Empecé a salir más, a escuchar música en la radio sin apagarla, a leer novelas de amor sin sentirme ridícula, a reírme de cosas pequeñas, a mirar a los ojos cuando alguien me hablaba. Y un día sucedió algo inesperado. Me invitaron a dar una charla en la escuela secundaria del pueblo. Querían que hablara sobre la fuerza de las mujeres. Al principio dudé. ¿Yo qué podía decirle a esas jóvenes? Pero luego pensé que tal vez, si una sola de ellas escuchaba mi historia y encontraba algo en que sostenerse, valdría la pena. Así que acepté. Ese día me vestí con una blusa blanca que yo misma había bordado. Llevé mi cuaderno, algunas fotos antiguas y una pequeña bufanda que Julián solía usar. Me senté frente a ellas, nerviosa, con la voz temblorosa, pero apenas comencé a hablar todo fluyó. Les conté que el amor no siempre llega como lo imaginamos, que a veces duele, que a veces se va, que a veces regresa roto y que incluso así puede enseñarnos a ser más humanas, más fuertes, más verdaderas. Cuando terminé, varias se acercaron a abrazarme. Una de ellas me dijo: «Gracias por hablarnos con verdad. Salí de la escuela con el corazón lleno y esa noche, al llegar a casa, escribí en mi diario: hoy dejé de pedirle permiso al pasado para existir
resistir. Hoy habité mi presente con dignidad. No sé cuánto tiempo más estaré aquí. Mi cuerpo ya no es el de antes. Los huesos duelen, la vista se cansa, la respiración a veces me falta, pero mi alma está en paz. Y mientras mis manos puedan escribir, seguiré contando esta historia, porque no quiero que se pierda, porque no quiero que nadie piense que amar así fue un error, porque aunque nunca me casé, aunque nunca fui madre, me siento llena de una vida que, aunque no fue la que soñé, fue profundamente vivida. Hoy tengo 83 años y al mirar hacia atrás, no veo una vida vacía, veo una historia que nunca se escribió en libros, que no fue noticia en los periódicos, que nadie contó en voz alta, pero que viví con cada latido. Una historia marcada por una ausencia, sí, pero también por una presencia que me acompañó incluso en la distancia. Julián fue mi gran amor, el único. Y aunque su historia conmigo no tuvo altar, ni fiesta, ni papeles firmados, fue tan real como cada amanecer que lo esperé. En esta etapa de mi vida, ya no me atormentan las preguntas que antes no me dejaban dormir. ¿Por qué desapareció? ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? ¿Me reconocía de verdad cuando volvió? ¿Habríamos sido felices si nada de eso hubiera pasado? Esas preguntas ya no me duelen, porque entendí que no todo necesita respuesta para ser verdadero. A veces, lo que importa no es lo que ocurrió, sino lo que provocó dentro de nosotras. Y el amor que él dejó en mí, aunque lleno de vacíos y silencios, nunca dejó de crecer. Aprendí a vivir con lo que me faltó y más aún, aprendí a abrazar lo que sí tuve. Tuve la oportunidad de amar sin condiciones, de esperar con fe, de reconstruir lo imposible, de sostenerlo cuando ya no podía sostenerse solo, de verlo partir con paz. He visto a muchas personas reescribirse después del dolor. He visto a mujeres cargar historias más duras que la mía en absoluto silencio. Y por eso decidí contar la mía, porque sé que hay otras Josefina allá afuera, mujeres que amaron y no fueron correspondidas como esperaban, mujeres que esperaron noticias que nunca llegaron, mujeres que siguen escribiendo cartas a quienes ya no están. Y a todas ellas les digo, tu historia también vale, incluso si nadie la entiende, incluso si no tuvo final feliz, incluso si te dolió más de lo que pudiste decir. Mi historia me enseñó que no necesitamos validación externa para afirmar lo vivido, que no se necesita un documento para que el amor exista, ni un testigo para que haya verdad, ni un hijo para dejar legado, porque el legado también se transmite en la memoria, en las palabras que compartimos, en los hilos que unen nuestras vidas con las de otras. Si estás escuchando esta historia y sentiste que algo dentro de ti se movió, te invito a dejar en los comentarios la frase: también merezco ser amada sin condiciones. Quiero que te sientas vista, que no calles lo que te duele, que no minimices tu historia y que sepas que sí, es posible volver a husmar incluso después de haberlo perdido todo. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que le des like a este video, lo compartas con alguien que necesite esperanza y que te suscribas a este canal, donde seguimos contando historias que merecen ser escuchadas. Porque la vida no siempre nos da respuestas, pero siempre nos da la oportunidad de contar lo que sentimos. Este video es una obra de autoría propia, inspirada en historias reales de mujeres que resistieron, amaron y sobrevivieron al olvido. Gracias por llegar hasta el final.